por el torque. Y en el caso de la potencia eléctrica, pues aquí nada más dejaríamos de multiplicar por delta T, ya que voltaje por intensidad, pues me van a dar los watts, que son joules sobre segundo. Solamente para que lo tomemos en cuenta a la hora de hacer problemas. Ok, continuando, este problema que van a hacer es un poquito acerca de la primera ley de la termodinámica. ¿Alguien recuerda cómo es la fórmula de la primera ley de sus clases de química? Para sistemas cerrados. ¿Alguien recuerda esa parte? O que la busque en sus apuntes y me diga cómo es la fórmula de la primera ley. ¿No, nadie? En esos términos. Ok. Aquí dice que energía de entrada menos la energía de salida es igual a delta E. Ok, No sé esa si- es de forma general, pero ustedes en química vieron una ecuación aplicada a primera ley que incluía por ahí El calor de trabajo, ¿no? calor, trabajo, ¿y cuál otro término era? Entalpía, creo. No, no era entalpía. Bueno, o sea, sí puede ser entalpía. Es que era calor más trabajo igual al cambio de la energía, ¿no? Ok, el cambio en la energía interna, exclusivamente para cerrados. Y aquí en el calor y trabajo en termodinámica lo vamos a manejar con un más menos. Y esos signos son una convención. O sea, puede ser que ahorita yo les voy a poner positivo cuando entra, negativo cuando sale. Esa es mi convención, que yo uso del Zengel y del Wark, pero hay otros libros que lo toman al revés. Es eso, es una convención, ¿sale? Entonces, una convención quiere decir que ustedes la establecen, que el autor la establece. Y nosotros, bueno, al menos yo en el curso de termodinámica establezco esa convención aquí. Y bueno, de una vez vamos a aclarar esto de la primera ley de la termodinámica. Acuérdense que nada más es un repaso. Me voy a ir un poquito rápido aquí en el repaso, porque de forma ya general vamos a tener M por delta U más delta de energía cinética, donde generalmente energía cinética y energía potencial en sistemas cerrados se desprecian. Por eso es que no van a ver que aparecen generalmente dentro de sus cálculos y solo aparece delta U. Si se fijan, otra cosa es que delta U la puse en minúsculas en la segunda ecuación. Bueno, resulta que la energía interna es la energía contenida en la materia y esta es un tipo de propiedad específica, como el volumen. O sea, es una energía, es extensiva
pero si la divido entre la masa o los moles, la voy a hacer una propiedad específica, una propiedad intensiva. Y así es generalmente. Obviamente cuando aparece en mayúsculas, también puede aparecer y es cuando ya tiene el valor de la masa contemplado. Pero esa energía interna, pues va a tener unidades, pongo acá, en sistema internacional, kilojoule sobre kilogramo, y lo van a ver más adelante que así aparece en las tablas, y en sistema inglés, BTU sobre libra masa. Y otra cosa importante de mencionar es que lo que es calor y trabajo son energías que atraviesan las fronteras. O sea que calor y trabajo es independiente si es un sistema cerrado o un sistema abierto. El calor se va a dar por un gradiente de temperaturas entre el sistema y los alrededores. Y me voy a dar cuenta que hay una transferencia de calor porque me dicen que se calienta, que se enfría, que hay un cambio de fase. Y con eso me voy a dar cuenta que ese término tiene que aparecer. Y el trabajo, pues por las diferentes formas como las que ya vimos, ¿no? Unas de estas, entonces yo me voy a dar cuenta si aparece ese término. Y el término de energía interna siempre va a aparecer porque ese término es la energía contenida en la materia. Es decir, si tienen materia van a tener energía interna, una final y otra inicial. Habrá casos donde se haga cero, pero ya platicaremos de eso. Entonces, ese término siempre lo debo de contemplar a la hora de que yo plantee un balance de energía, porque es la energía contenida en la materia, ¿sale? Este implica toda la cuestión interna de reacciones químicas internas, movimientos de rotación, de vibración, de traslación de las partículas, o sea, todo lo que tenga que ver con la energía de forma microscópica está involucrada en ese término de energía interna. ¿Ok? Y entonces les voy a pedir que intenten realizar este problema. Tienen por ahí la aplicación de uno de los trabajos que ya vimos y es un pequeño balance de energía porque por ahí les menciona este término de calor y les dice que encuentren el cambio de energía interna. Entonces es prácticamente el uso de la primera ley. ¿Ok? Mario, sí, perdón, Manuel. No, solamente le voy a decir que sí, maestra. Ok, perfecto, Manuel, gracias. Mario, te estoy leyendo, no sé exactamente, de hecho en el otro grupo me dijeron que les estaba dando por ahí un dato negativo, entonces si gustas compartirnos tu procedimiento para checarlo, por favor. Aquí estoy, ¿eh? Voy a apagar el micrófono, pero los leo, los escucho, estoy aquí.
Ok, ya por acá tenemos un resultado de Luis que nos dice que es de 600 kilojoules. Luis, nada más sería el delta. Sería delta. Sí, nada más que no supe cómo escribirlo en el teclado. Ok. Entonces, para anotarlo. Rápidamente, nada más voy a dejar el diagrama. Pero pues tenemos que recibe la parte eléctrica y ahí les dan todo, ¿no? Les dan voltaje, les dan corriente y les dan el tiempo. Entonces con eso se puede sacar el valor y que hay una disipación de calor porque les dice que se pierde. Entonces este sería de salida. Y al momento de hacer su planteamiento debió quedar trabajo eléctrico menos Q igual a delta U. Y ese delta U son los 600 kilojoules que nos proporciona su compañero. Si alguien más nos pudiera corroborar el resultado, por favor. Es decir, un segundo o un tercer resultado también para verificar. Maestra, ¿le puede regresar un poquito a la diapositiva anterior, por favor? A esta de aquí, de las fórmulas. Sí, gracias. Ok. A mí también me dio lo que le dio mi compañero. Ok, Ya Ángel. Gracias. De hecho, aquí también Rosa nos está diciendo, Rosaelia, que también le dio lo mismo. Entonces ya podemos corroborar que ese resultado es correcto. Y nada más tengan cuidado con la parte del trabajo eléctrico porque, bueno, ahí son ciertas unidades, ¿no? Nada más convertir a la parte de kilojoules. ¿Alguna duda de este pequeño problema? Yo no, maestra. Ok, entonces vamos a continuar. Ya vimos algunos tipos de trabajo que van a identificar que de hecho este es como algo común en los rotores y la parte eléctrica pues también es parte de algunos de los motores, ¿no? Entonces son como los principales, pero existe otro que es el trabajo de expansión y compresión, que es como quien dice el más importante y también se le conoce como trabajo de frontera. Porque precisamente es el que contiene la frontera móvil, real y móvil. Si recuerdan en las clasificaciones, había frontera imaginaria, frontera real y dentro de las reales podía ser móvil y podía ser fija. ¿Por qué es importante dentro de su carrera? Bueno, porque este tipo de sistema cilindro émbolo les va a ayudar a analizar los motores de 4, de 2 tiempos, de muchos tipos.
pero el análisis principal inicia con lo que nosotros vamos a hacer de cilindros émbolo, porque lo que pasa en los tiempos precisamente son expansiones y compresiones, ¿no? Obviamente hay algo de idealidad. Chequen, esta sería la frontera móvil en las compresiones y las expansiones. La idealidad de nuestros sistemas o en muchos de los análisis que van a hacer en este curso, bueno, más bien en el siguiente curso, es que no hay ni entradas ni salidas de materia. Y en realidad pues sabemos que sí existe una entrada que es la admisión, que es cuando entra el combustible, cuando entra el aire, ocurre la reacción química, la combustión y salen los gases de escape, ¿no? Entonces, realmente sí hay como una entrada y salida de materia, pero aquí dentro de sus cálculos hay ciertas idealidades que se consideran. Por esta razón, por los análisis y por los diferentes ciclos, es importante que veamos y que nos quede claro el trabajo de expansión y compresión o el trabajo de frontera. Y en realidad este trabajo, así la fórmula que ven aquí, menos P diferencial de V, parte de la fórmula de trabajo mecánico. Que es esta que ya habíamos puesto acá. ¿Por qué? Porque sí hay una fuerza ejercida y efectivamente en el émbolo hay un desplazamiento, una carrera. Y sí, es una fuerza aplicada y existe ese desplazamiento y con eso se puede hacer el cálculo. Solamente que en termodinámica nos conviene verlo más desde el punto de vista de la presión y el volumen por precisamente enfocarlo a las propiedades intensivas de las sustancias. ¿Y cómo lo voy a enfocar? Bueno, una de las propiedades intensivas principales es la presión. Y su definición me dice que es fuerza sobre diferencial de área. Y si se fijan, al momento de sustituirlo, aquí es donde me queda el diferencial de volumen. Y de ahí que nosotros tenemos la fórmula que les presentan como trabajo de frontera o trabajo de expansión y compresión. Ese signo menos que ven ahí es un signo que muchos autores le ponen por convención. Es decir, algo parecido a esto. De hecho, es prácticamente la misma convención, positivo que entra y negativo si sale. O sea, le ponen el signo porque ya con ese signo saben que cuando el resultado les da positivo, se trata de una compresión. Y que cuando el resultado da negativo, se trata de una expansión. Y la compresión sería que mi volumen final es menor a mi volumen inicial. Y la expansión, que mi volumen final es mayor, otra vez le puse menor, es mayor a mi volumen inicial. Entonces, poniéndole el signo S menos, el resultado ya me sale positivo cuando es una compresión o negativo cuando es una expansión. Si ustedes no le ponen el signo, no hay problema. La cantidad no se les va a modificar. Solamente hay que contemplar cuando entra o cuando sale, es decir, tener bien clara la interpretación de lo que es su trabajo. ¿Por qué? Porque va a pasar que en algunos problemas tengan que hacer el balance de energía y efectivamente lo tengan que poner con el signo que es para poder hacer un balance de energía correcto. Entonces, mientras ustedes no le pongan o le pongan el signo, no hay problema, la cantidad no se modifica por ese signo,
Solamente hay que tener bien clara la interpretación de si eso es una compresión, o sea que entra trabajo al sistema. Si es una expansión, es que el sistema hace trabajo a los alrededores, ¿ok? Otra aclaración. Observen el delta. El delta de la fórmula no es el mismo delta que tienen en diferencial de V o en diferencial de S, por ejemplo. Y ese delta se le pone generalmente tanto al calor como al trabajo. Porque cuando yo integro esas cantidades, no me va a salir un delta con el triangulito, ni en el caso del calor. Eso de ahí estaría completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque los delta del triangulito quiere decir que ustedes restan algo final menos algo inicial. Y en sus sistemas o en los procesos nosotros no tenemos un trabajo final y un trabajo inicial. Tenemos un trabajo hecho entre 1 y 2 o un trabajo que entra entre 1 y 2. No tenemos tampoco un calor al final y un calor al inicio. Tenemos una transferencia de calor entre el inicio y el final. Entonces, es muy diferente la interpretación. Libros viejos de termodinámica sí traen esos deltas con el triangulito, pero no es correcto, ¿sale? Por lo que les acabo de mencionar. A diferencia de un volumen, sí tenemos un volumen final y sí hay un volumen inicial en los estados. Sí hay un desplazamiento, una referencia final y sí hay una referencia inicial. O sea, eso sí tiene lógica, pero no con estas dos cantidades. Estas dos cantidades ahorita van a ver cómo se ponen cuando yo tengo una integral o un proceso. Bueno, de esa fórmula existe el caso cuando la presión es igual a una constante. Entonces, imaginemos que tengo un proceso entre 1 y 2 que es isobárico. Le traigo mi fórmula menos mi integral de 1 a 2, presión, diferencial de volumen. ¿Qué va a ocurrir con la presión en la integral? Si es una constante, ¿qué ocurre? La podemos sacar. Se puede sacar de la integral y entonces me queda de 1 a 2, diferencial de V, y la integral del trabajo se pone con un subíndice 1, 2. O sea, de 1 a 2. Entonces, al momento de integrar me queda menos P, V, de 1 a 2. Es una integral definida, por lo tanto, sí puedo sustituir volumen 2 menos volumen 1. ¿Sale? Exclusivamente para cuando su presión es constante, les queda esa fórmula que ven ahí. Exclusivamente para cuando es un isobárico. Y de hecho, con esa fórmula que tengo ahí, puedo analizar lo de los signos. Por ejemplo, si fuera una compresión, el volumen 2 menor al volumen 1, la resta aquí que ven de V2 menos V1 daría un número negativo, porque este es menor. Entonces sería menos por menos y me va a dar más porque es una compresión. Si fuera una expansión, el volumen 2 menos volumen 1 me daría un número positivo, por menos me va a dar menos porque es una expansión. Entonces, con esto queda comprobado que si ustedes le ponen el signo a la fórmula, van a obtener un resultado positivo cuando se trate de una compresión y un resultado negativo cuando se trate de una expansión.
Existe también el caso donde la presión no es constante. Obviamente, no todo es isobárico. Existe la otra parte. Y eso lo podemos expresar como cuando la presión se encuentra en función del volumen. Esto es como cuando tienen sus funciones de Y, bueno, sus expresiones, para no repetir, sus expresiones de Y en función de X. O sea, básicamente es eso mismo. Entonces, cuando tenemos ese tipo de funciones, pues obviamente va aplicado a un tipo de problema. No les puedo dar ahorita una función que es general, porque puede ser una expresión lineal, puede ser una expresión cuadrática, etcétera. Puede tomar diferentes formas esa expresión. Lo que sí es importante aquí aclarar es que dentro de estos sistemas, bueno, dentro de estos cálculos de trabajo de frontera, existe la parte de la gráfica. Es muy común que me pidan una gráfica, poner ahí una línea vertical y por acá una línea horizontal. Bueno, creo que más o menos me quedó derecha. Ok, y cuando tengo este tipo de gráficas, que son muy comunes, en el eje de las Y, queda un poco chueca esta. En el eje de las Y voy a tener la presión y acá voy a tener el volumen. Y si, por ejemplo, tengo un caso donde voy de mi estado 1 a mi estado 2 y voy a presión constante, pues sería algo parecido a esto, ¿no? Y bueno, ahí les pregunto, ¿cuál es la definición de hacer una integral? ¿Qué es lo que calculan con una integral? El área bajo la curva. El área bajo la curva. El área bajo la curva. Entonces, efectivamente, chequen que en un proceso a presión constante, ustedes estarían calculando el área como de un rectángulo, que sería base por altura, que es precisamente lo que ustedes harían aquí. La resta del eje de las X para encontrar esa distancia y la altura hacia P, que sería la misma, aquí está, y llegarían a esa fórmula. Y obviamente calculando el área bajo la curva, base por altura, sería con las unidades en las que está graficado su figura. Entonces, gráficamente ustedes también pueden encontrar lo que es el trabajo de frontera, ya que es el área bajo la curva de una gráfica de presión y volumen. También puede existir el otro caso que en lugar de ser a presión constante, fuera en algún otro punto y que me dijeran que se puede comportar de forma lineal o no. Supongamos que no se comporta de forma lineal y que se comporta de esta manera. Bueno, entonces aquí tengo dos opciones. Una de ellas es que me proporcionen aquí la P en función de V, o sea, la función, para yo poderla meter a la integral y sacar bien el área bajo la curva. La otra es que si no me están proporcionando la función, es claro que entonces yo lo que tendría que hacer sería algo geométrico para calcular toda mi área bajo la curva. Es decir, aquí ya sería todo esto.
Y ahí sí ya vienen diferentes métodos, ¿no? Puedo usar alguna aproximación de los métodos de cálculo, que ya ven que hay algunas aproximaciones, unas que van como en rectángulos y voy calculando aproximaciones. Puedo hacer una división de figuras geométricas y decir, ok, hasta aquí hay un triángulo y luego aquí habría otro, aunque me sobra un poco de área. A este le puedo poner 1, a este 2 y a esta figura 3 y sumar las áreas. ¿Ok? Entonces, hay muchos métodos. Yo lo que quiero que aquí entiendan es que no siempre los problemas les van a proporcionar la información. Quizá en algunas ocasiones tengan que usar sus conocimientos de geometría analítica y venir y sacar la función de acuerdo a los puntos de una gráfica. Hay uno que otro problema que trae la gráfica y no trae nada más, y a partir de esa gráfica hay que calcular el trabajo de frontera. Ok, ¿dudas hasta aquí? Al parecer no, maestra. Ok, entonces, déjenme nada más darle refresh a esto, porque no se está actualizando las notas. Ah, ok, ya vi, ya recordé que me falta comentarles las unidades. Le voy a traer para acá la expresión de trabajo. Entonces, el trabajo para unidades del sistema internacional, la presión está en pascales, el volumen en metros cúbicos, pascales, sabemos que es newton sobre metro cuadrado. Y bueno, que newton por metro, esto me van a dar joules. Obviamente, si usan kilopascales, eso les van a dar kilojoules. En el caso del sistema inglés, la presión, PSIA, y el volumen pies cúbicos. Bueno, eso no tiene equivalencias, ya lo habíamos mencionado, que en el sistema inglés difícilmente tengo equivalencias. Entonces aquí les quiero mostrar, esta es la tabla de factores de conversión del Cengel, la que siempre les muestro, que aquí tienen un BTU y miren, aquí están las unidades que les acabo de mostrar en la presentación. O sea, hay un factor de conversión. E igual si yo quiero desglosar el PSIA como libra fuerza sobre pulgada cuadrada y convertir esa pulgada cuadrada a pies, les va a quedar libra fuerza pie. Entonces, eso tampoco es un BTU directamente. También tienen un factor de conversión para los BTU. Esto se los aclaro porque ya saben que si no convierten de manera correcta, pues hay un error. Después, con ese resultado que quieren llevar a un balance de energía, van a cometer ese error por suponer que esto es un BTU o que libra fuerza pie es un BTU y no es así. Ok, entonces les voy a pedir que anoten y traten de ir haciendo el diagrama del siguiente problema. Por favor. Entonces me espero unos minutos para que lo anoten.
Ok, chicos, ya tenemos el problema copiado y más o menos analizado. Voy a hacer por acá las notas. No, es el otro grupo, ¿verdad? 3, SM3. Y bueno, como siempre les digo, es importante que hagan un diagrama para que tengan visible todos los datos que conocen y todo lo que les falta calcular y también qué es lo que le está pasando al sistema, ¿no? Es decir, para el análisis. Dice aquí, se comprime el aire contenido en un motor. Entonces, lo primero que me llega a la mente cuando me dicen se comprime es hacer el diagrama del cilindro émbolo y ponerle precisamente un menor volumen en un diagrama de 1 a 2. Es que se me está actualizando por acá. Listo. Ok, entonces tengo 1 y 2. Y si se fijan en el diagrama ya estoy como ejemplificando que existe esa compresión. Y ya con eso yo ya puedo poner desde acá que esto va a ser un trabajo de entrada, porque es una compresión. Y luego, los muevo porque cuando estoy presentando se me mueve un poco. Aquí está, las presentas. No me deja ver una barrita en la parte superior. Ok, y me dicen que se comprime de acuerdo a la relación PV a la 1.3 igual a A, donde A es una constante. Ok, entonces voy a poner esa relación a un lado. Presión por volumen a la 1.3 igual a A. Ahorita vemos a qué se refiere con eso. Posteriormente, dice, al inicio de la compresión, el estado es de 14.5 psi/A con un volumen de 80 pulgadas cúbicas. El volumen del estado final es 5 pulgadas cúbicas. Entonces, desde ahí me puedo dar cuenta que sí es una compresión porque el volumen final es menor. Y me pide hacer el cálculo del trabajo en BTU. Entonces, si me fijo, es sistema inglés lo que voy a estar ocupando. Ok, entonces puse aquí ya las condiciones que me dan.
Perdón, ¿y a qué se refiere esa relación presión-volumen en la 1.3? Bueno, se refiere a que cuando ustedes multipliquen presión 1 por volumen 1 a la 1.3, les va a dar un valor numérico con las unidades que corresponden a la presión por el volumen a la 1.3. O sea, esa constante A sí tiene unidades. Pero también se refiere a que ese mismo valor numérico con esas mismas unidades es igual a la presión 2 por el volumen 2 a la 1.3. O sea, están relacionadas. Si se fijan, la presión no es constante. O sea, la relación presión-volumen es una constante, pero la presión 1 y la presión 2, de hecho, no pueden ser constantes porque en esa ecuación que acabo de poner, las pueden igualar y pueden despejar presión 2 y va a ser diferente al valor de la presión 1. O sea, no es constante. Quiere decir que no pueden ocupar la fórmula que vimos para presión constante. O sea, esta de aquí no la podemos ocupar. Por lo tanto, tengo que plantear mi ecuación para el trabajo, que es menos la integral de 1 a 2 de la presión diferencial del volumen. Aquí el problema es que necesito una relación de la presión en función del volumen. ¿Y cuál va a ser? Bueno, en realidad pues va a ser de acá, de esta que me están dando aquí de forma general. Puedo despejar la presión de ahí y decir que A es entre V a la 1.3 es igual a la presión. Y entonces ya me puedo venir a la integral y poner menos de 1 a 2 A entre V a la 1.3 diferencial de V. Y esto es igual a menos, la A puede salir porque es una constante, a la 1.3. Entonces, hay que integrar esa expresión que me quedó del volumen y sustituir. Y la A hay que calcularla. ¿Cómo van a calcular la A? Observen, por favor. Pues si ya tenemos el valor de la presión, sería hacer la integral y despejar la integral hacia... No, olvídalo. Ok. ¿Cómo voy a conocer el Pues valor de A? el inicio, ¿no? Despejamos de la depresión 1 Sustituir. por 1 a la 1.3. Pero nomás hay que sustituir, ¿no, maestra? O sea, porque ya dice aquí que presión 1 y volumen 1 y ya tenemos los dos. Ok. Sí, efectivamente, solo hay que sustituir. Podría ser con los valores de 1 o con los valores de 2, pero como no conocemos la presión 2, obviamente usamos los de 1, así como está. Presión 1 por volumen 1 a la 1.3. El 1.3 nada más es exponente del volumen. Y las unidades de A son las unidades que les quedan de multiplicar la presión por el volumen 1 a la 1.3. Y ya, como habían mencionado, resuelvo la integral, sustituyo y al final me va a quedar un resultado. Y ese resultado va a estar en las unidades que tenga, bueno, la A, la V y todo lo que hagan. De antemano les digo algo. Pueden hacer el análisis dimensional y decir, ok, me van a quedar estas unidades, pero en realidad las unidades que ustedes sustituyan de presión y de volumen en este tipo de casos donde tengan funciones son las unidades resultantes, o sea, no se tienen que romper la cabeza. Es decir, si la presión en este caso la estamos sustituyendo en PSIA y los volúmenes los vamos a sustituir en pulgadas cúbicas, al final les van a quedar PSIA por pulgadas cúbicas. Digo, lo pueden comprobar ya que ustedes resuelvan esta parte de la integral y con la constante, ¿eh? Claro, lo pueden comprobar. Pero les van a resultar PSIA por pulgada cúbica.
Entonces, si yo aquí tuviera pies cúbicos, me resultarían PCIA por pie cúbicos y así con cualquier función de este tipo. No con este problema, con cualquier función de este tipo, ¿sale? Entonces, pues comiencen y me van dando, por favor, los valores que para empezar necesitan el valor de A y posteriormente cuando terminen la integral, pues me dicen cuánto les da en PCIA por pulgada cúbica y después en la conversión, porque hay que pasar eso a BTU. ¿Sale? Entonces los leo, los escucho mientras van avanzando en su problema. Ok, estoy viendo por ahí en el chat en lo que le resultó de integrar a Isaac. Ok, Isaac, entonces nada más falta que saques la constante. De hecho, lo voy a poner así. Para que igual si alguien ya también hizo la parte de la integral, por favor, corrobore lo que pone su compañero Isaac. Ahorita lo voy a poner acá en el pizarrón.
Ok, Isaac nos comparte que le dio menos. ¿Te dio positivo así tal cual? No te falta en la integral sacar el menos 0.3. No sé si lo metiste a la calculadora, pudo ser, pero nada más hay que checar lo de los signos. ¿Alguien tiene el valor de la A? Igual la pongo por acá. Ese que me pusiste ahí, Isaac, es el de la A. 123.89. Ok. Como que, déjame ver porque como que no me cuadra. Maestra, Ajá. a mí el valor de la A me da uno mucho más grande. Sí, es mucho Me más da grande. 4319.017. Sí. A mí también la que me da la que dijo el compañero, maestra. Y por acá también Ángela pone, Marco, creo que tienes por ahí un error en tu valor de A. Ok, sí, serían los 14.5 por los 80 a la 1.3 y efectivamente da 4.319. Ahí se me juntó con el igual de acá. PSIA por pulgada a la 3.9. No se van a confundir, este igual no es de ahí. Es de por acá. Ajá. Ok, en la integral a Mario y a Isaac les da lo mismo. Solamente que yo quiero que corroboren cómo les dan los signos. Si le están poniendo el signo como yo, el negativo les debe de dar un resultado positivo. Entonces ya nada más chequenme esa parte. Y así con el valor de A y con el de la integral que me están dando, sería de 2702. Creo que por ahí hay un problema con la integral, ¿eh? A ver, chéquenme bien la integral. Porque se supone que les debe de quedar 1 entre volumen 2 a la 0.3 menos 1 entre volumen 1 a la 0.3 y luego ese punto 3 o el menos 0.3 también sale. Entonces, no, pero es de 1 a 2. Es de 1 a 2. Ajá, con el menos se hace positivo, ¿no? Sí, tiene razón, profesora. ¿Sí? Sí queda positivo. Ujú. Ok. Entonces, no sé, o sea, ya multiplicando la integral con el valor de a mí me da en la calculadora 2702.8. Pero que yo recuerde es como de 5000, ¿eh? Chéquenme la integral. La A sí Sí, recuerdo. maestra, a mí sí me salía de 5000. Sí, ¿verdad? Entonces De la integral. 5016. Ajá. Sí, también recuerdo que daba algo así. $5016.6, algo así. Punto 58. Punto 6, ok. Y esto es en PSIA por pulgada cúbica. Pulgada al cubo. Ujú. Ujú. Desglosando, sería libras fuerza sobre pulgada cuadrada, pulgada cúbica, y sería libra fuerza por pulgada, hay que pasar la pulgada a pies y luego convertir a BTU. Entonces, Mario e Isaac, chequen qué están haciendo
con la integral. Acuérdense que no es lo mismo 1 entre V2 a la 0.3 menos 1 entre V1 a la 0.3 que 1 entre V2 menos V1 a la 0.3. Entonces, chequen si en la sustitución no están cometiendo ese error. O si lo metieron bien a la calculadora. Digo, no hay problema que lo hayan metido a la calculadora, pero ya saben que si no le ponen, en muchas calculadoras, si no le ponen correctamente los paréntesis, les están leyendo otras cosas, ¿no? Como en Excel. Entonces, a ver, chéquenme esa integral porque si no me cuadra. Yo recuerdo que era algo de 5,000. Maestra, a mí el total me salió de 0.5372 BTU. Y al final. Ya al final. 0.5372. Y coincidiste con el valor del trabajo en PCIA por pulgada cúbica, ¿verdad? Sí, a mí me dio 5016.6. Ok, perfecto, gracias. Entonces, nada más para dejar por aquí el valor. Listo. Ok, bueno chicos, por el tiempo, entonces, ay, no se actualizó. Ahí está. Ahí va, ¿eh? Para que no me coma el tiempo y para no quitarles tiempo para su siguiente sesión. Ahí está, se está actualizando. Ok, entonces, los que les dio la integral ese de .6258, lo voy a quitar porque no es el valor, ¿eh? No coincide con lo que tiene que dar. Entonces, para que lo chequen. Y para que chequen que tienen que llegar a este 5016, ahí ya puse más o menos el desglose de las unidades. Y aquí hay que pasar las pulgadas a pie. Y ahora sí, libra, fuerza, pie. Aquí está. Sí hay un factor de conversión a BTU. Y sí, recuerdo que ese era más o menos el valor, más bien sí era el valor del trabajo en BTU. Entonces, para que anoten los resultados y lleguen ahí con el procedimiento que ya tienen. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda antes de finalizar sesión? Creo que tenemos clase mañana, ¿cierto? Sí, creo que sí, maestra. Ok. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, mañana también, pues la checamos antes de continuar. ¿Ok, chicos? Entonces, podemos finalizar la sesión y hasta mañana. Disculpe, maestra. Sí. ¿Me podría compartir la presentación? Es que me ha estado fallando el internet y no pude tomar bien los apuntes hoy. Sí, ahorita que tenga una chance, pongo los links en la de módulo. Muchas gracias. De nada. Entonces, ¿alguna otra duda o comentario antes de finalizar la sesión? Al parecer no, maestra. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, hasta mañana, chicos. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana, maestra. Mañana, gracias. Maestra.